como lo es Monseñor Jesús González de Zárate, quien hasta mañana será nuestro arzobispo, porque es obispo electo de la Arquidiócesis de Valencia. Entonces, esto es un programa de apertura, pero también es un programa de homenaje, de reconocimiento, de muestra de cariño y del gran afecto que desde Cáritas y de toda la Arquidiócesis queremos hacer y que se viene manifestando muchas comunidades, muchas parroquias, pequeñas comunidades cristianas vienen poniendo un granito de arena para decirle a Monseñor, te vas, pero te queremos. Estamos contentos y agradecidos de Dios por estos 6 años. Entonces, nuestro invitado de hoy, por eso, para inaugurar esta iniciativa, es Monseñor Jesús, quien es nacido en el año 1960, un poquito más joven que yo, no, un poquito más viejo que yo, ¿verdad? Y bueno, es un hijo ilustre de Cumaná. Monseñor es nacido en Cumaná, pero se trasladó desde muy jovencito hasta la ciudad de Valencia. Es hijo de Arturo González de Zárate e Isabel Teresa Gómez, ambos difuntos ya en la paz del Señor, y ha tenido una experiencia de discipulado, de disciplina, de vida al servicio de la Iglesia, que lo ha llevado a múltiples destinos de trabajo en la misión evangelizadora. El 5 de agosto del 2018, Monseñor González de Zárate, en la Catedral de Cumaná, tomó posesión de la Arquidiócesis de Cumaná y fue, digamos que, de alguna manera, pues empezó su ministerio pastoral. Ya de eso hace 6 años, los cuales, como dije al principio, agradecemos a Dios. Bienvenido, Monseñor, bienvenido a Cáritas. Cáritas también es una institución que le debe mucho a usted por su apoyo, por su esfuerzo, por su soporte, sobre todo también por la visión que tiene de la caridad como una acción organizada. Bienvenido a Cáritas Online, su corazón en línea. Bueno, un saludo cordial a todos. Para mí es un motivo de alegría el poder estar hoy aquí entre ustedes y sobre todo pues inaugurando esta iniciativa evangelizadora que se ha ido formando en el tiempo y que, bueno, hoy ve a la luz como muchas cosas, pues pequeñita, pero que se irá consolidando en el tiempo. Monseñor, si le buscamos en Wikipedia, en cualquiera de estas internet, vamos a encontrar una vasta biografía suya. Pero ¿quién es usted realmente? ¿Cómo se define usted a sí mismo? Bueno, esa es una pregunta un poco difícil, ¿no? Pero bueno, sí. En primer lugar, pues me defino como un cristiano. Cada día tomo más conciencia de lo que eso significa, de la herencia de gracia que lleva consigo el haber conocido a Jesucristo y por lo tanto pues leo mi vida en todo lo que ella es y significa que pude haber realizado también en mis limitaciones desde esa perspectiva, ¿no? Dios con su gracia en el bautismo pues ha ido formando en mí una persona para el bien, una persona que quiere vivir en el amor, aún pues dentro de las propias limitaciones, que se relaciona con las demás personas, se relaciona con la creación, se relaciona con Dios como un cristiano, como un seguidor de Jesucristo. También entiendo mi ministerio, ya voy para 40 años de ministerio, 40 si contamos el diaconado de ministerio al servicio de la Iglesia, un cristiano elegido entre los demás cristianos para servir al pueblo de Dios. Y como tal, pues me identifico cada una de las realidades de mi vida. Pues hoy, leyendo hacia atrás, pues veo que tiene esto cada vez pues como mayor significación para entender lo que Dios ha ido realizando conmigo, no tanto lo que yo he ido realizando. A veces pensamos mucho en los propios proyectos, en las cosas que yo hice, en las cosas que pude haber dejado aquí en Cumaná, en las cosas que
pude haber realizado a lo largo de estos 6 años. Y estoy consciente de que no fui yo el que los realicé. Fue Dios quien realizó su obra a través de las acciones que, junto con los sacerdotes, junto con los laicos, junto con la vida, con la iglesia en Cumaná, pude realizar en estos años. O sea, fue Dios quien lo ha realizado, más que mi proyecto, porque no tengo un proyecto personal. El proyecto es el proyecto de Dios, al cual pues intento cada día responder. Monseñor, en un lema es la frase que recoge, digamos, lo más dinámico, lo más diciente de una persona. Y a mí me llamó mucho la atención desde que lo vi en primer momento. Dice, en todo amar y servir. En todo amar y servir. Cuando usted escogió ese lema para su escudo, para su ministerio, para su episcopado, usted obviamente tuvo que haberlo reflexionado muy bien. ¿Significa para usted concretamente eso qué? Bueno, el escoger un lema episcopal es de esos compromisos serios que surgen de repente, porque uno no planificó esto de ser obispo. Tiene uno que buscarse un escudo, poner un lema, una serie de cosas pues que forman parte de lo que es la tradición eclesial. Y no puedo decir que hubiese hecho con anterioridad una opción específica para tener un lema de vida. Tengo que decir que cuando me ordené de sacerdote, escogí una cita bíblica que tal vez sí había ido asimilando en el tiempo, pero en este caso pues la sentí como una inspiración de Dios, una frase atribuida, una frase de San Ignacio de Loyola, en cuya escuela espiritual me formé, en la Universidad Gregoriana. Expresa: el amor es dar la vida, más que un sentimiento de que yo te quiero, yo estoy bien, yo te doy. O sea, es dar la vida. Ese es el verdadero amor. O sea, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, quien dio su vida por nosotros. O sea, el amor es darse, entregarse, desgastarse. Eso es el amor. Entiendo que todo lo que yo haga o todo lo que deba iniciar es entregarme yo, más que entregar unos sentimientos, más que entregar unas disposiciones personales, es entregarme yo. O sea, mis fuerzas, mi sabiduría, mis sentimientos, o sea, mi voluntad, entregarla a la obra de Dios. O sea, desde esa perspectiva, la muestra más grande del amor es dar la vida. Y eso, en mis limitaciones, es lo que he intentado hacer y es lo que espero seguir haciendo con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Y el servicio marca la actitud de disponibilidad a lo que Dios quiere y el ponerse en el último lugar. O sea, la palabra servidor tiene una carga muy fuerte. Jesús dijo que Él no vino a ser servido sino a servir, a colocarse en el último lugar. Por eso dice que el más importante es el que se coloca en el último lugar. Cambia los criterios, los paradigmas de humanos, que siempre creen que la autoridad o el poder o el conocimiento es lo más importante. Entonces, servidor, como lo expreso en la homilía con la que voy a comenzar el ministerio en Valencia, es ser débil con los débiles, como dice el apóstol, ser débil con los débiles, ser todo en todos. O sea, colocarse pues en el último lugar, siquiera para poder ganar a algunos. O sea, Dios hará su obra. Entonces, esa actitud pues de disponibilidad a lo que Dios pida y pues para que se cumpla la voluntad de Dios. Sin duda, Monseñor, que hemos visto en usted hacer honor a su lema. Le comentaba a alguna persona antes de iniciar este podcast que le había visto en innumerables ocasiones sirviendo el alimento, cargando una planta eléctrica, cargando la silla, sin
sin ninguna molestia, sin ningún gesto de estar bravo, sino sirviendo. Y por eso decía, bueno, ¿será que Monseñor de verdad se puso como meta en todo amar y servir? Monseñor también reflexionaba sobre las cosas que debía o que me gustaría preguntarle, porque ahora me atrevo porque ya es el obispo. Porque ya me voy. Ya se va, porque ya se va, es el obispo saliente, y bueno, digamos, ya no me va a regañar, pues. Entonces, preguntarle, de verdad, dice la palabra que, y lo veíamos, ¿no?, que el que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Cuál es tu cruz, Monseñor? Bueno, yo tengo una concepción muy particular sobre lo que es la cruz, porque normalmente lo colocamos como los aspectos negativos de la propia existencia. O sea, pensamos en la cruz, en el sufrimiento, en el dolor, en la enfermedad, en el marido, la mujer, en el que no me cae bien, etcétera, etcétera, referido pues a cualquier persona. Y en realidad la cruz es la propia misión. O sea, la misión de Jesucristo fue dar la vida, y el dar la vida pues implicaba asumir la cruz. Y por eso dar la cruz no es solo sufrimiento, dar la cruz también tiene muchos momentos de alegría, de gozo, muchos momentos de satisfacción, muchos momentos de realmente en que hay gozo en el alma, ¿no? Entonces, bueno, creo que la cruz es asumir pues con decisión, con valentía, con gozo, pues la misión que el Señor le ha dado, con lo que esa lleva consigo. A veces pues, la cruz tiene unos tronquitos que molestan la espalda para llevarlo, otras veces pues la cruz se hace como más pesada. Hay ocasiones en que se siente más liviana porque tenemos los cirineos que nos ayudan a llevar la cruz. A veces los momentos son difíciles y caemos, como cayó nuestro Señor Jesucristo, pero a veces también pues nos sentimos muy consolados porque hay mujeres que lloran por nosotros, hay quien nos enjuga el rostro, y porque también vemos en la actitud de los que están a nuestro lado, pues que esa cruz tiene sentido. Entonces, bueno, yo creo que la cruz es mi propio ministerio al que he sido llamado, y no lo asumo pues ni con dolor ni con sufrimiento. Hay cosas que humanamente me duelen más, o sea, por ejemplo, el hecho, y por eso soy un convencido del ámbito de la comunión, cuando hay fracturas, cuando hay tensiones, cuando hay divisiones entre las personas, cuando priva el juicio negativo o el pesimismo ante las realidades que nos toca vivir. Eso me cuesta más porque el temperamento personal y lo que Dios ha ido obrando en mí es más bien pues el tratar de unir, el encontrar, ayudar al encuentro de las personas, al superar las divisiones. Esas cosas me resultan más difíciles pues de llevar, pero a otras cosas pues el Señor me ha ido formando para seguir adelante en el trabajo. Me decían algunos que si podía llegar cansado a mi nuevo oficio, porque hasta hoy todavía estoy trabajando, y todavía esta tarde tendré otros compromisos que hacer, y ya tengo compromisos hasta el 8 de diciembre al menos en la nueva iglesia a la que me toca servir. Y yo digo pues que no es ese lo que me preocupa, porque bueno, Dios nos dará el descanso en el cielo, el descanso eterno, pero no es tanto el trabajo, las dificultades, los problemas lo que me pueden preocupar, sino a veces pues cuando esas situaciones se dan en el ámbito de lo conflictivo, porque priva una actitud de falta de comunión, Sí, Monseñor, y nada
nada, me imagino que nada más difícil para un pastor, bueno, que ver a sus ovejas dispersas. Un pastor es siempre pues figura de unidad, figura de encuentro, de llevarle a un mismo camino. Me pregunto, cuando sé que usted va a partir dentro de muy poco, lleva maletas. Y yo le decía, creo que el sábado, le decía que un obispo, y en su caso, pues tendrá muchas cosas que debe dejar, a las cuales debe renunciar, porque el cupo en las maletas es limitado. Entonces usted tiene que decidir qué cosas va a llevar. Y entonces me preguntaba, no cosas físicas, no me estoy refiriendo a pantalones, no me estoy refiriendo a camisas, a una imagen. Yo me refiero es qué se lleva como ser humano, como persona, como obispo, como cristiano, qué se lleva de Cumaná, que dice esto no lo puedo dejar porque me lo llevo. Sí, bueno, las maletas llevan cosas materiales y por eso llevo pocas maletas. He dejado las cosas materiales, lo que he podido dejar y que he considerado que otras personas pueden utilizarla, pueden servirse de ellas para su propia formación o para su vida. Me llevo pues algo que no necesita maleta, porque el corazón, aunque como órgano tiene su límite, es más allá de lo que puede medirse, que es el afecto de los cumaneses y de los sucrenses, que además en los últimos días he visto que era mucho más grande de lo que me imaginaba. El que me haya dado tiempo para despedirme personalmente de tantas comunidades y de tantas personas y ver llorar a las personas, resistirse un poco pues a la decisión del cambio, también pues la forma tan hermosa como han expresado en palabras más elaboradas o más sencillas los sentimientos hacia mí, pues veo que hay pues una gran riqueza de la cual pues yo me he nutrido a lo largo de estos años y que ahora pues puedo valorar que ese amor pues que he recibido de este pueblo, que no solo pues hacia mi persona, lo descubro también pues como amor a la iglesia, amor a los sacerdotes, amor a los obispos, porque más allá de lo que me puedan querer a mí, en mi persona lo que están mostrando es el amor a la iglesia. Me llevo también la conciencia de las posibilidades pastorales y evangelizadoras de esta iglesia de Cumaná. Lo que conozco de esta iglesia, además que se ha puesto en evidencia de lo que he leído, de lo que he podido estudiar, de lo que también he querido reflejar con motivo de la celebración de los 100 años de nuestra diócesis, es una gran riqueza pastoral. O sea, que ha habido muchas iniciativas muy buenas, grandes, hay cosas que son incluso pioneras de cara a otras iglesias en Venezuela, y eso es un gran caudal, un gran tesoro que la iglesia en Cumaná no debe olvidar. Si en este momento, en el paso del tiempo, por las circunstancias propias de la vida, pudo haber cambios o pudo haberse debilitado alguno de esos procesos, debemos pues releer siempre nuestra historia para rescatar todo lo bueno que tiene esa iglesia. Aquí desde siempre la iglesia tuvo una preocupación por los pobres y los necesitados. Cáritas tiene un inicio formal como organización, pero ya desde los años 50 había una gran presencia evangelizadora en medio de los pobres de maneras muy diversas. O sea, recuerdo algunos de esas iniciativas ya llevadas de tiempos desde Monseñor
Crisanto Matacoba, que van dentro de la nueva perspectiva de lo social de la iglesia. Aquí ha habido una respuesta a la educación desde los orígenes mismos de la diócesis. O sea, cuando decimos que el colegio Nuestra Señora del Carmen tiene 90 años, estamos diciendo que aquí se apostó por la educación de nuestros niños desde el principio. Tenemos que pensar que el colegio hubo que reconstruirlo después del terremoto, o sea que estaba antes, que ese colegio que hoy se llama Nuestra Señora del Carmen estuvo antes, y fue una iniciativa desde el principio que luego se unió a otras iniciativas como fueron el Colegio Nuestra Señora del Valle, el Colegio Padre Alcalá, después Madre Alberta, los colegios de Fe y Alegría, San Luis, y más recientemente pues también con otras obras educativas de la iglesia. O sea, en el pasado la residencia estudiantil, o sea, obras de educación y de promoción humana, principalmente dirigidas pues en aquel momento en un ámbito pionero para la mujer cumanesa y su creencia. Tenemos que ver pues como un gran regalo de Dios el compromiso de los laicos. Antes que en otras iglesias aquí hubo ministros, o sea, los obispos confiaron en los laicos para delegar algunas responsabilidades en la vida cultural y en la acción de la iglesia, que no había en otras. Y los diáconos no te los llevan. Bueno, aquí llegamos un poco tarde con los diáconos. No me lo llevo, sino se los dejo a la iglesia como un gran regalo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, monseñor, vemos que y otras muchas cosas, pues sería muy detallado. Sí, esa maleta va full. Usted lo ha dicho muchas veces, está en muchas de las despedidas que han hecho de usted, de los homenajes, y siempre ha recalcado usted que Cumaná le permite decir ahora que usted es mejor obispo. Dice, Cumaná me ha hecho mejor obispo. Tradúzcanos eso así en un lenguaje llano que todos entendamos. ¿Por qué usted se siente mejor obispo ahora? Bueno, he utilizado la frase de San Agustín: con ustedes soy cristiano. Decía que Cumaná me ha enseñado a ser mejor cristiano. La forma espontánea, cercana, directa de los cumaneses, humana, afectiva de los cumaneses, me ha enseñado pues a ser mejor cristiano, pues a vivir pues lo más propio, lo más íntimo de la fe cristiana, y a ser mejor obispo porque también pues el estar al frente de la iglesia en Cumaná me ha llevado pues a tener que responder a una serie de desafíos muy grandes que tiene esta nuestra arquidiócesis. Vivimos en una región con grandes carencias materiales, donde no se corresponde la riqueza natural de esta tierra con lo que luego pues es el vivir de nuestra gente. La iglesia pues comparte las necesidades, los sufrimientos de este pueblo, porque la iglesia es parte de este pueblo, y bueno, el tener que haber acompañado a ese pueblo en todas sus realidades, el tener que haber tenido que promover diversas iniciativas para responder incluso a las necesidades materiales de las personas, pues me ha enseñado a estar más cerca de la gente, y también pues me ha dado posibilidades de conocer y de desarrollar habilidades para la gestión de estos asuntos, como es el caso de Cáritas. O sea, como yo en Caracas tuve que llevar adelante muchas iniciativas en el ámbito pastoral, pero aquí en Cumaná, pues particularmente el tener que responder a iniciativas de tipo social, de tipo de emergencia, pues eso es un gran aprendizaje. Pero sobre todo me ha enseñado un modo de ser iglesia, o sea, que además es el modo de ser que hoy pues nos propone la iglesia cuando hablamos de sinodalidad. O sea, cuando hablamos de sinodalidad estamos hablando
de la toma de conciencia de que todos somos el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios no se define por lo que nos diferencia, sino por lo que nos une. Entonces, a un obispo que le toca conducir a un pueblo, cuando tiene conciencia de eso, más que poner su mirada sobre la especificidad de los trabajos o responsabilidades que se puedan distribuir, pone su mirada sobre el conjunto de quienes conforman el pueblo de Dios. Y ese modo nuevo de ser iglesia pues requiere, como aquí ya se ha tomado conciencia desde hace más de 2 décadas, de una iniciación cristiana fuerte, procesual, que nos enseñe a vivir la vida cristiana, que vaya más allá simplemente de la devoción, de un momento religioso diluido, o sea, de una experiencia religiosa diluida, sino que sea, y nos lleva, y aprovecho que Rodolfo me ha colocado aquí el manual para la formación de las pequeñas comunidades cristianas, una nueva forma de vivir la iglesia, una nueva forma de vivir la iglesia, que porque ser nueva no es antigua, porque es la de los primeros tiempos y es la de todos aquellos tiempos en que la iglesia se ha renovado. La iglesia no puede ser ya una iglesia de masas, porque ya la iglesia ha ido perdiendo significación social. Es propio de la dinámica del mundo en que vivimos, no por exceso o por defecto, sino porque es propia de un mundo cambiante. Ya el proceso de secularización ha llevado a que esa religiosidad difusa no esté presente en la vida de muchas personas. Entonces necesitamos llevar a la vida nuestra fe, o sea, a poder vivir la fe orando juntos, leyendo la palabra de Dios juntos, y en haciendo eso la experiencia cristiana de fraternidad. Entonces, eso me lo ha enseñado esta iglesia, y hoy estoy cierto pues que dentro de lo que la Iglesia Universal nos está pidiendo, una iglesia de comunión, una iglesia de participación, una iglesia de misión, pues tenemos que buscar las formas nuevas de realizar eso. No son simplemente eslogan bonitos, no son simplemente un maquillaje de lo que estamos haciendo hasta ahora, no. El seguir haciendo lo mismo nos va a conducir a lo mismo, y lo mismo es a una menor presencia, a una menor incidencia social, a una menor ser menos levadura en medio de la masa. Entonces solo la presencia, o sea, el disminuir el número de personas, porque no podemos alcanzar a todos, solo en plantar la fe como una red de comunidades hará posible que la iglesia sea pues el árbol que nos acoja a todos. sí, estamos transmitiendo desde Cumaná por Cáritas Radio. Saludo a toda la feligresía de la Arquidiócesis de Cumaná y a todo el pueblo católico en el mundo entero. Monseñor, usted se nos acaba de adelantar en el guión, porque conectó inmediatamente con la idea, ¿sí?, de la siguiente pregunta, o la otra inquietud que yo tenía previsto, era que nos comentara justamente sobre el proyecto Padre, sobre el proyecto arquidiocesano de renovación, y que tiene justamente de renovación pastoral y evangelización, que tiene justamente que ver con ese manual que usted acaba de mostrar, el manual para la formación de pequeñas comunidades, porque en ese manual y en el proyecto Padre se puede ver claramente que hay una concepción de la iglesia que peregrina en Cumaná. Esa concepción de una iglesia que peregrina en Cumaná como una iglesia cercana me lleva a hacerle la pregunta: Monseñor, ¿se acabó el tiempo o no tiene usted la visión de las grandes catedrales, de las grandes multitudes, sino de una iglesia cercana, una iglesia diferente? ¿Cuál es la concepción de iglesia que tiene Monseñor desde ese manual, desde el proyecto Padre? Sí, lo primero que quiero aclarar es que el proyecto Padre no es el proyecto de este obispo. O sea, el proyecto Padre fue diseñado para nuestra arquidiócesis en los años 90.
yo al llegar a la arquidiócesis lo que hice fue retomar ese proyecto padre que había quedado un poco ralentizado en su desarrollo y actualizarlo para que quienes no lo conocían, porque después de 20 años evidentemente había muchos, incluso sacerdotes, que no lo conocían porque no estaban familiarizados con ese proyecto, se habían formado después de ese tiempo muchos ministros, y lo que sí he hecho es hablar bastante de él, Sí. porque evidentemente cuando uno está convencido de algo, pues le hace propaganda. Claro. Y porque al obispo, como el que debe ir delante, también pues le corresponde pues ir abriendo el camino, o sea, haciéndolo conocer. Ese proyecto tiene como idea esencial la comunión. O sea, la comunión. Hoy se habla mucho de comunión en la iglesia. O sea, la comunión se realiza desde lo más pequeño, desde las relaciones interpersonales, familiares, hasta la iglesia universal, de diversas maneras, de diversas formas. Como decía antes, pues hoy no ayudándonos la cultura, no ayudándonos el ambiente a hacer que los valores cristianos se generalicen, como en el pasado sucedía, en que todos nos profesábamos católicos o cristianos, y la fe, aunque fuese de modo ambiental, pues, o sea, por las celebraciones populares, por la vida de la sociedad, se transmitiera a todos, hoy es necesario que la organización de la iglesia se adecue más a ese ideal de comunión, a esa idea, haga posible la comunión. La comunión es un don, es un don, pero al mismo tiempo es una tarea. O sea, la comunión nace de nuestro ser cristianos. O sea, ya en el bautismo se nos hace hermanos entre nosotros. O sea, la naturaleza, nuestro modo de ser es ser hermanos, no podemos ser de otra manera. Somos hijos e hijas de Dios y hermanos entre nosotros. Eso es el fundamento de la comunión. Pero también es una tarea, porque aunque hayamos recibido este regalo, tenemos que construirla, y la tenemos que construir de acuerdo pues a las exigencias históricas y del tiempo. Entonces tenemos que buscar formas nuevas de hacer posible la comunión, y una de esas formas pues es precisamente la formación de pequeñas comunidades cristianas. Decía antes que si yo no soy tanto un obispo de catedrales, o sea, creo que las reuniones masivas, o sea, hacen evidente la universalidad de la iglesia. El sábado pasado en la catedral, en que había personas de muchas comunidades de Cumaná, en la despedida que se me ofrecía, me permitía ver la integralidad de lo que es la iglesia, no solo pues la parcialidad de unos pocos. O sea, siempre son buenas ese tipo de reuniones en que se expresa la comunión a ese gran nivel, pues, que es el nivel de la iglesia particular, y debe siempre existir algún tipo de iniciativa para conservar esas cosas. Pero junto a esa tiene que haber también otras iniciativas a nivel zonal, las parroquias más cercanas, que tienen más afinidades, que tienen más problemas comunes. Tiene que haber iniciativas a nivel parroquial. La parroquia pues es un núcleo fundamental para evangelizar, pero una parroquia, sobre todo nuestras parroquias que son tan extensas, tan pobladas, deben hacerse realidad también como comunidad de comunidades, porque una parroquia muy extensa todos no pueden asistir al mismo templo. Lo primero porque no cabrían en el mismo templo, porque son muchas personas y los templos son limitados en capacidad. Pero si la iglesia se hace presente allí donde la gente vive, y la iglesia representada por esos hombres y mujeres que viven en ese lugar, pues testimonian la fe, se comprometen en realizar el reino de Dios con el cambio que ello lleva consigo en las realidades de cada día, pues creo que ahí se está haciendo algo muy grande. Y ese es lo que he pensado y es lo que he tratado de realizar desde mi ministerio. O sea, lo que he bebido, lo que he profundizado de ese proyecto, pues adaptándolo a las condiciones de hoy.
Bueno, ya en el tramo final de este programa vamos a hacer una especie de jueguito que nos permita hacer esto también un poquito dinámico. Yo le hago una pregunta y usted me la contesta así, cortico, breve. Un pueblo de Cumaná, de Sucre, un pueblo. Eso sí no lo puedo responder porque quedaría mal con los otros 99 pueblos. Bueno, está bien. Entonces, una comida sabrosa que te guste de Cumaná, que digas, ay, una comida sabrosa. Yo digo que esas formas de definir a una persona es difícil. Sí, claro. Es difícil. Por eso le decía que es un juego. No soy así como de cliché, que me gusta un color o no me defino ni siquiera por un equipo de béisbol. Ahora voy a tener problemas allá en Carabobo porque ahí me van a buscar que me defina por un equipo Sí, pero allá no vas a poder decir que eres de los Leones del Caracas. Pero es que no soy de los que me gusta. No, bueno. yo ¿cómo se llama? No soy de gusto como muy especializado. Digo que si a mí me gusta todo porque veo que todo lo hacen con cariño y todo lo hacen, la gente que me conoce sabe que los dulces me gustan especialmente, ¿no? Todo lo que he hecho con guayaba, los bocadillos, bueno, pero ya verá llegar a Valencia las encomiendas de dulces hechos con guayaba. No, antes me gustaba, que ahora hay menos aquí, gofio cumanés, me gustaba mucho el gofio. Sí. Y muy típico, muy propio nuestro este gofio cumanés. En esta canoa están los nombres de todos los sacerdotes de la arquidiócesis de Cumaná. Como sería injusto nombrar a uno así, que sea el Espíritu Santo quien decida, tome uno y envíele un mensaje, el que usted quiera. Eso sí es un problema. Mire, estamos aquí en vivo, en cámara, no hay truco, no hay trampa, aquí está. Eso sí es un problema porque claro. ¿Quién aparece? Díganos a ver. Carlos Luis Brito. Carlos Luis Brito. Carlos Luis es ahora el párroco de Cariaco. Antes estuvo pues estos 6 años como párroco en Santa Fe y antes en Arena. Carlos Luis es un hombre amable, un hombre que tiende a crear puentes. A pesar de que los años van pasando, se mantiene con un espíritu alegre y siempre comprometido con la juventud. Pues siempre ha estado disponible las veces que le ofrecí cambio de parroquia, a pesar de que fue del que más se cambió en estos años, pues siempre estuvo disponible. Pues a él, ahora que está al frente de una parroquia muy grande, muy compleja, con muchos desafíos, él mismo dice que no lo dejan descansar, que la gente de allá es muy exigente, bendito sea Dios. Él está haciendo el trabajo que antes hacían 3 sacerdotes prácticamente. Bueno, que el Señor lo conserve, sobre todo pues que le conserve en salud, para que pueda seguir dándose hasta el final este ministerio que él lo ha llamado. Bueno, Carlos Luis, saliste premiado con esa bendición del obispo, no tuvimos nada que ver, los demás no se pongan celosos, fue al azar. Sí, yo, para que tú veas esto, de cara a mi partida de la diócesis, bueno, tengo como algo favorable que Monseñor Mariano conoce a muchos de los sacerdotes, fue formador de algunos de ellos y otros los conoce en el camino de la vida. Entonces he tenido que decir menos de los sacerdotes. Él conoce, introducido pues a los más jóvenes que él pues evidentemente no los conoce, pero que sea pues de la propia relación, así como los fui conociendo yo uno a uno, y les tengo que agradecer mucho a los sacerdotes que desde el principio se dieron a conocer. Yo creo que en el primer mes ya me había entrevistado con todos los sacerdotes, muchos de ellos vinieron espontáneamente a encontrarse conmigo y intentamos tener pues una relación fluida, no siempre fácil porque todos somos los que somos, yo también tengo muchas limitaciones, o sea, y sé que
aspectos de mi personalidad pues no facilitan tal vez la relación con algunos, y por eso pido perdón también. Creo que en las cosas que he aprendido a ser obispo también aquí en Cumaná es que los sacerdotes pues esperan una atención pues cercana, un seguimiento más continuado, que tal vez la que esperábamos los sacerdotes de hace 30 o 40 años, que nos echaban al ruedo y arréglesela como usted pueda y lo hacíamos. Creo que hoy pues los sacerdotes quieren también pues compartir más con su obispo, y eso también pues lo ha hecho evidente mi ministerio pastoral aquí en Cumaná. Pues intentaré seguir ese aprendizaje en Valencia. Bueno, monseñor, y como usted está al partir, fue nuestro padre y pastor durante estos 6 años y se irá con ganas de haber visto algunas realizaciones, algunas cosas, y como somos Cáritas Cumaná y estamos al servicio de la iglesia, quiero pedirle que nos comunique, que nos diga qué le gustaría a usted que hagamos, qué nos falta, a dónde debe ir Cáritas Cumaná para que se constituya en la caricia de la iglesia al pueblo pobre, al pueblo vulnerable, a los más necesitados. Bueno, Cáritas Cumaná le ha tocado enfrentar en los últimos años el tiempo de esta emergencia compleja que vive nuestro país, y por eso su actividad se ha centrado fundamentalmente en el ámbito caritativo de asistencia. Eso le ha permitido crecer en organización, hacerse presente en muchos lugares, desarrollar algunas iniciativas concretas como son los comedores y también los consultorios. Creo que de cara a una Cáritas sustentable y que también pueda ayudar a la transformación de la realidad y no solo pues asistir a las personas, debe explorar lo que tiene que ver pues con la promoción humana en el ámbito productivo, o sea, iniciativas de emprendimiento, de formación para el laboral, trabajo, para el trabajo, para medios de vida, sí, como se dice hoy, para que o sea, la caridad no sea simplemente de esperar, sino que también la caridad genere procesos de crecimiento personal y de crecimiento comunitario que extiendan la acción de Cáritas. Creo que es un campo que hoy es posible pues de desarrollarlo, dada pues la experiencia que ha ido adquiriendo en el tiempo Cáritas de Cumaná. Monseñor, ya al término de este programa quisiera pedirle por favor que se despida desde Cáritas Cumaná Radio de nuestra audiencia, se despida del pueblo cumanés, del pueblo de la Arquidiócesis de Cumaná, que tanto lo ama y lo va a seguir amando. Bueno, aprovecho esta oportunidad para decir un hasta luego, porque me han dicho que no diga adiós, sino que diga un hasta luego, que esta iniciativa y todas las iniciativas de Cáritas puedan ayudar a realizar la obra evangelizadora de la Iglesia. Dios los bendiga, muchas gracias por todo lo que han compartido junto a mí, lo que me han dado a lo largo de estos 6 años, y nos seguimos encontrando en el camino, porque el camino de la vida es largo y nos encontraremos. Una bendición pues para todos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, y habrá más de Cáritas Cumaná, tu corazón en línea.